Hay una historia en Zacatecas que casi todos conocen. Habla de un cerro, de un palacio escondido y de una mujer que, según dicen, espera a alguien desde hace siglos. Ahí va, Paulita. Vamos, me acompaña. Estamos en Zacatecas y ese de allá es el Cerro de la Bufa, un lugar que ya era importante antes de la llegada de los españoles y que se fundara la ciudad. Allí nació una de las leyendas más importantes del estado y siglos después la UNESCO declaró ese cerro como sitio sagrado del pueblo wixárika. Todo esto convive en un mismo lugar y la mejor forma de empezar esta historia es allá arriba. Venga, Paula, ven. Venga. Mira, el piso es de cristal. Ay, Dios mío. Y es increíble cuando el piso es así transparente, sí, la sensación de mareo se siente un poquito más raro, pero a medida que vas descubriendo, ves los techos, que eso no se ve desde la calle. Mira qué bonito se ve el cielo desde aquí, la ciudad y los cerros. Los árboles. Este teleférico empezó a construirse en 1977. La idea fue de Ana María Rojas de Páname, esposa del entonces gobernador. Al principio hubo burlas, dudas, incluso la llamaron hasta loca. Claro, era poco probable imaginar un teleférico por cables cruzando prácticamente toda la ciudad. Aquí quedamos suspendidas a más de 80 metros sobre los techos de cantera rosa. Hay un detalle además que puedes disfrutar desde aquí arriba. Por eso se le llama así, Museo del Cielo. Se ven venados, los perros, símbolos de arte wixárika. Por acá se ve la catedral, mira la plaza de armas. Tal vez por eso tenía sentido comenzar el recorrido desde aquí. Hay cosas que solo aparecen cuando cambias de perspectiva. Y ya llegamos. Es impresionante el viaje con el piso ese de cristal, ¿verdad? Gracias. Llegamos entonces al Cerro de la Bufa. Vamos a vivir otra experiencia. Martín, ¿cuántas veces hace el recorrido una cabina como esa en un día normal? Entre 60 vueltas y es más continuo. Lo he visto conversar mucho con los visitantes. ¿Cuál es la pregunta más frecuente que le hacen? No se cae. ¿Y qué no le se responde cae. usted? Yo le digo, no, hoy no. Mañana tal vez, ¿verdad? Pero hoy no, ¿verdad? Este cerro ya era importante mucho antes de que alguien hablara de un tesoro. Lo primero era entender por qué se llama Bufa. La explicación más conocida dice que Juan de Tolosa, uno de los españoles que llegó a esta región en 1546, vio la silueta del cerro y le recordó una vejiga de cerdo. En el aragonés de aquella época esa palabra era bufa. No es la única explicación que existe, pero sí la que terminó imponiéndose con el paso del tiempo. Mientras buscaba el origen del nombre, apareció otra historia que no esperaba encontrar. Mucho antes de la llegada de los españoles, este lugar ya era territorio ocupado por los zacatecos. Eran uno de los pueblos chichimecas que recorrían el semidesierto. Seguían las estaciones, los animales y las fuentes de agua. Conocían estas montañas perfectamente. Y cuando los españoles llegaron atraídos por la plata, fueron ellos quienes defendieron este territorio durante décadas. Después llegaron los descubrimientos mineros y empezó a crecer la ciudad de Zacatecas. Aquí también se construyó una capilla a la Virgen del Patrocinio. Y no está aquí por casualidad. Desde hace más de 4 siglos, este cerro ocupa un lugar en la identidad de Zacatecas y todavía no hemos llegado ni a la leyenda. Ahora sí, vamos al lugar donde, según cuentan, todo comenzó. Ya estamos en el punto más alto, o al menos donde se puede acceder fácilmente, y dicen que aquí empezó todo. Imagina que alguien se acerca y te hace una promesa. Te va a mostrar un palacio escondido bajo este cerro. Un lugar con piso de plata, paredes de oro y escalinatas de mármol, lleno de piedras preciosas que brillan sin necesidad de luz. Pero antes tienes que hacer una sola cosa: cargarla en brazos desde aquí hasta el altar mayor de la Basílica de Zacatecas. Solo eso. Suena sencillo, ¿verdad? Según la leyenda, nadie lo ha logrado en 400 años. La historia cuenta que esa mujer aparece los jueves festivos del año. Nadie sabe quién es ni de dónde viene, solo que quien la encuentra acepta acompañarla. Empiezan a caminar, al principio no pasa nada, pero poco a poco empiezan a escuchar voces. Alguien los llama por su nombre, sienten pasos detrás, cada vez más cerca, y justo cuando parece que van a lograrlo, voltean y ahí termina todo. Dicen que en ese instante la mujer se convierte en serpiente y el palacio desaparece. Cuando empezamos a investigar encontramos que nadie cuenta esta historia exactamente
exactamente iguales. En algunos relatos, el hombre que acepta el reto es un pastor, en otras un minero y en algunas ni siquiera tiene nombre. Solo dicen que estuvo a punto de conseguirlo. También encontramos otra historia que cambia completamente el papel de la mujer. Allí no es una aparición misteriosa, es una princesa. Un brujo se enamora de ella, ella lo rechaza y como castigo queda sepultada en este cerro. Si alguien consigue llevarla hasta la basílica sin mirar atrás, el hechizo se rompe. Ella recupera su forma humana y el palacio vuelve a aparecer. No sabemos cuál fue la primera versión ni cómo comenzaron a mezclarse unas con otras. Lo cierto es que todavía siguen vivas y se siguen contando. Encontramos leyendas muy parecidas en otros estados de México. Cambian los nombres, cambia el cerro, a veces cambia la mujer, pero el reto casi siempre es el mismo: no mirar hacia atrás. Eso nos hizo preguntarnos si la historia fue viajando de un lugar a otro con el paso del tiempo o si distintas comunidades terminaron imaginando relatos muy parecidos. Hasta hoy nadie parece tener una respuesta definitiva. Pero lo que más nos sorprendió fue descubrir que este cerro guarda otra historia y no habla de un palacio ni de una mujer encantada. Habla de quienes consideran este lugar sagrado mucho antes de que existiera Zacatecas. Pero antes de seguir, quiero pedirte algo. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y dale me gusta. Hay una historia sobre este cerro que poco se cuenta en los recorridos turísticos habituales. Para el pueblo Wixárika, este lugar tiene otro nombre. Se llama Tateynihuetucame. Significa nuestra madre que nos sostiene en sus brazos. Llevo varios días pensando en esa frase. Porque la leyenda que acabamos de contar habla de una mujer que pide ser llevada en brazos. Y en la tradición wixárika es el cerro quien lo sostiene. No sé si tengan relación estas historias, pero fue imposible no pensar en ello. Desde hace siglos, el pueblo wixárika recorre una ruta ceremonial que atraviesa 5 estados de México. Comienza en el Pacífico y termina en Huirucuta, en San Luis Potosí. A lo largo del camino hay 20 sitios sagrados. Uno de ellos es este cerro. En 2025, la UNESCO reconoció toda esa ruta como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Eso significa que una de las rutas de peregrinación vivas más importantes de México pasa exactamente por aquí, por el mismo cerro donde nació esta leyenda, por el mismo cerro que conocieron los zacatecos mucho antes de la llegada de los españoles y por el mismo cerro que terminó ocupando el centro del escudo de la ciudad. Para unos es una montaña sagrada, para otros el símbolo de una ciudad y para muchos el escenario de una leyenda que aún sigue viva. Quizá ninguna de estas historias explique por completo el Cerro de la Bufa, pero todas juntas ayudan a entender por qué este lugar sigue siendo tan importante siglos después. Venimos hasta aquí para conocer una leyenda y terminamos descubriendo que este cerro guarda mucho más historias de las que imaginábamos. Y la próxima está a solo unos pasos de aquí. Mucha gente llega, se toma una foto y sigue su camino. Detrás de estas 3 estatuas hay una historia que merece detenerse a escuchar. Nos llevó hasta una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana y también al destino de un general que pasó de ganar una guerra a terminar frente a un pelotón de fusilamiento. Esa historia comienza en el próximo episodio. Somos de Cuba a México, donde siempre hay historias y aventuras en familia para ti.